Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial súper rápido acerca de cómo crear una factura en PayPal. Acá estoy en la página principal de mi cuenta de PayPal y podemos ingresar en la pestaña de enviar y solicitar acá en la parte superior o en la pestaña principal en este botoncito que dice solicitar. Y acá en la parte derecha podemos encontrar la opción de crear formato de pago. Ingresamos ahí. Y acá nos aparece todos los datos que necesitamos llenar para crear nuestra factura correctamente. En esta parte vamos a encontrar toda la información personal de facturación, la que tú necesites en caso de que requieras la factura para casos contables, la dirección, el código postal, tu correo electrónico y número de teléfono. Si deseas también puedes agregar un logotipo en caso de que lo necesites, o si estás facturando como empresa, todos los datos como el NIT, nombre de tu empresa y toda la información que necesites para tus cuestiones contables. En este lado vamos a encontrar toda la facturación de nuestro cliente. Si no es algo muy formal, únicamente con la dirección es suficiente. O acá tenemos la opción para agregar nuevos clientes. Esta es la información de tu cliente que puedes agregar: nombre, apellido, empresa si es necesario, teléfono, dirección, entre otros, dependiendo de los requerimientos, y puedes guardar la información para próximas solicitudes. Ahora, si vamos a agregar artículos, pueden ser productos o servicios, entonces acá agregamos el nombre de nuestro artículo. Yo voy a poner un nombre genérico para el ejemplo. La cantidad, el precio, vamos a decir que vale 50,000 pesos. Impuestos, si necesitamos facturar, por ejemplo, el IVA, entonces acá lo vamos a poner. En nuestro caso, en Colombia sería un 19%. Si no necesitas poner un impuesto, entonces lo dejas acá sin impuesto. Una descripción de tu producto o servicio, lo que incluye, lo que no incluye, para que tu cliente quede con toda la información súper clara. Y puedes agregar la cantidad de artículos que requieras y eliminarlas en esta X. También debes tener en cuenta las reglas que debe tener la facturación en tu país y lo puedes agregar acá en términos y condiciones para que toda la información quede clara antes de que tu cliente haga los pagos. Y si quieres agregar un número de referencia personalizado para tu factura. Y las opciones puede ser agregar archivos adjuntos o nota personal. Eso ya es algo un poco más para ti, para tener tu registro. En esta parte podemos encontrar más información acerca de nuestra factura. La fecha queda automáticamente el día que la creamos, sin embargo podemos programarla. Por ejemplo, acá voy a poner el 28 de julio y me aparece la opción de programar. Por lo tanto, a nuestro cliente le llegará la factura el día que la programamos. También podemos agregar una fecha de vencimiento para que nuestro cliente tenga en cuenta la fecha límite para realizar su pago. Acá podemos ver las fechas estimadas, si tiene una fecha específica o un plazo de 10, 15 hasta 90 días. Y podemos agregar si tenemos algún descuento, algún costo por envío, o si tienes algún otro valor a agregar, lo agregas acá en otro importe. Y este sería el total de nuestra factura, incluyendo el IVA. También podemos agregar un método de pago parcial para nuestro cliente y acá indicamos el importe mínimo que puede adeudar nuestro cliente en caso de no pagar el 100% de la factura. Y acá podemos agregar si queremos aceptar propinas para que nuestro cliente tenga la libertad de agregar una propina. También debes tener en cuenta, por ejemplo, acá nos indican que es responsabilidad del usuario que cree un formato de pago que cumpla con todas las leyes y regulaciones de tu país. Por lo tanto, debes documentarte muy bien para que tu factura quede correctamente hecha para todos tus asuntos legales. Acá en la parte de arriba podemos ver una vista previa de nuestra factura, cómo va quedando. Toda la información que tenemos. Y si ya estamos seguros de que esa información es la correcta, entonces podemos compartir un enlace de formato de pago, podemos imprimir nuestra factura, descargar el PDF o enviarla directamente al correo que indicamos en la factura. Antes de enviar la factura a tu cliente, debes tener en cuenta el valor de la comisión que cobra PayPal a la hora de realizar una transferencia de dinero.
En este caso yo busqué una calculadora de comisiones de PayPal, te dejo el enlace en la descripción y acá vas a ingresar el valor que deseas recibir. Por ejemplo, si quieres recibir $15 cerrados, debes agregar una comisión de $1.17. Por lo tanto, tu factura deberías hacerla por 16,17 para que tus $15 queden totalmente libres. Y listo, eso sería todo por el video de hoy. Espero te sirva este tutorial para hacer más fáciles tus transacciones en PayPal y nos vemos en el próximo video. Chao.